Muy buenos días a todos. Para los que estaban, digamos, en nuestra charla anterior de BCI en Chile, nuevamente bienvenidos. Para los nuevos participantes, entendiendo que estamos haciendo pues un día regional bancario con actores de Colombia, Chile y Perú, pues también les damos las bienvenidas. Vamos a esperar un minutico, 2 minuticos, mientras se conectan los participantes y ya estamos nuevamente con ustedes para introducir nuestro siguiente invitado de hoy, que es Grupo Aval y el CFO Diego Solano. Perfecto. Muy buenos días a todos nuevamente. En esta oportunidad, como lo comentaba recientemente, antes de presentar a nuestro siguiente invitado y entendiendo que a medida que pasa el día, pues tenemos nuevas conexiones y nuevos inversionistas, clientes y demás, hago un par de anuncios que estaremos haciendo pues durante el día. Igual pido disculpas para los inversionistas pues que se van a conectar a todos los paneles, pero simplemente para de inicio. Entonces, importante mencionar la encuesta. Nosotros vamos a estar enviando una encuesta de satisfacción del evento que les pedimos amablemente puedan completar esto en aras de siempre pues mejorar en Credit Corp Capital y poder dar digamos una mejor experiencia cada vez que hacemos alguno de nuestros eventos. Lo segundo es darle incluso la bienvenida nuevamente a nuestros nuevos clientes y a nuestra nueva fuerza comercial producto de la fusión con Ultraser Finco. Recordemos que recientemente pues ya se hizo digamos incluso la integración a nivel interno y pues qué mejor oportunidad para nuestros nuevos clientes y para nuestra fuerza comercial de tener un evento no solo en Colombia, sino pues a nivel regional como lo tenemos hoy. Les vamos a pedir el favor que en el buzón o en el buzón de chat realmente nosotros y el formato del evento está pactado para, digamos, un conversatorio que voy a tener la oportunidad de moderar directamente con la compañía. Y seguramente si tienen mejor alguna pregunta y respuesta a través del botón preguntas y respuestas. Y finalmente, pues como de pronto comentamos en el panel pasado, pero igualmente importante para los nuevos inversionistas, tenemos traducción simultánea en este evento y lo pueden hacer en el mapamundi o en el mundito pequeño abajo que dice interpretación, donde se puede realmente seleccionar el idioma. Entonces, for those investors that are listening to the webinar in English, again, just make sure you press or you click on the right-hand side for choosing English for the simultaneous translation, which is available also not only for this event, but also for all events throughout the day. Perfecto. Con eso doy la bienvenida a Diego Solano. Recordemos que Diego Solano es nuevamente el CFO de Grupo Aval, hace parte del grupo desde 2006 y previo a ocupar pues este cargo se desempeñó como VP de Planeación Corporativa. Adicionalmente, previo a eso, pues estuvo digamos, trabajando en McKinsey y adicionalmente en Banco Santander. Fuera de eso, pues Diego cuenta con un MBA pues, de Wharton School of Business. Con eso doy la bienvenida a Diego e inicialmente pues queríamos iniciar la conversación un poco que nos puedas contar cómo se ha enfrentado pues Grupo Aval ante esta situación sin precedente, cómo se ha preparado
cuáles han sido quizás o cuáles son las fortalezas del grupo y que nos cuentes inicialmente un poco cómo se ha comportado el grupo pues, durante este tiempo y en lo que viene. Muchas gracias, Sebastián. La pregunta que haces es una pregunta bastante extensa. Déjame tratar de tomarla por partes. Yo creo que es innegable que esta es una coyuntura muy particular, de un nivel de incertidumbre aún todavía muy alta, en el que está habiendo evoluciones positivas en algunos sitios del mundo que van adelante de nosotros. Sin embargo, pues todavía estamos en una fase, llamémosla intermedia, de lo que está pasando. Entonces, mucha de la respuesta es una respuesta basada en incertidumbre y con la mejor información que tenemos, pero no es algo que pueda ser tan certero como ya un fenómeno que está mucho más avanzado. Yo creo que esta crisis nos está afectando realmente a todos, pero realmente no todos vamos a salir igual al final del camino, asociado mucho con cómo son las estructuras, cómo son los puntos de partida de cada uno de los que estamos participando pues, en este mercado y expuestos a lo que está sucediendo. Uno nunca se prepara realmente para una crisis específica, sino simplemente tiene unas políticas que en la medida en que se respeten a lo largo del tiempo lo está preparando para lo inesperado y tal vez voy a enfocar la respuesta a tu pregunta por ese lado. Nosotros desde Grupo Aval obviamente tenemos pues toda la atención y toda la preocupación por entender cuál es nuestro nivel de exposición, pero hay una serie de elementos que nos dan algo de confort para enfrentarla, que son elementos de los que nosotros hemos hablado históricamente, pero que en este momento, más allá del concepto, se va a probar un poco cómo se ven los números, como ha sucedido en algunos de los ciclos anteriores. En particular, nosotros históricamente hemos hablado de algunos elementos especiales que tiene el Grupo Aval comparado con otros participantes del mercado. En particular, hemos mantenido a lo largo del tiempo un perfil un poco más averso del riesgo de lo que es el sistema en promedio y tenemos unos elementos de diversificación que son muy particulares a cómo estamos organizados nosotros y que tal vez en este ciclo pues van a salir a reducir. Entonces, tal vez tomándolo por partes, si pensamos en el grupo está partido en varios negocios, siendo el más importante la banca comercial y de consumo. Esto es más o menos 70% de lo que es en un año normal nuestro negocio, con un porcentaje de ese negocio en Centroamérica y el porcentaje más grande en Colombia. Si pensamos, digamos, de nuestros ingresos, cuánto viene de Centroamérica, podemos estar hablando de cerca de un 30%. Este número es más alto de lo que era inicialmente, en parte por la devaluación que ha sucedido. Entonces, si se parte el grupo en pedazos, realmente el grupo está sintiendo pues, este efecto sobre negocios muy diferentes. Negocios que son el negocio bancario, donde si damos un paso atrás y nos remontamos más a enero que a marzo, realmente estamos viviendo dos crisis que están sobrepuestas. Un primer elemento que es la crisis petrolera, que arrancó temprano en el año y que ha estado realmente subyacente a todo lo que sucede con mucha menos atención que la del virus, pero que ha estado ahí. Y encima viene una crisis que para efectos colombianos llegó muy tarde en el primer trimestre, realmente afectó las últimas 2 semanas del trimestre. Por tanto, digamos, los números del primer trimestre todavía reflejan algo muy tímido de lo que es ese segundo efecto. Sin embargo, el primer efecto sí tuvo reflejo en nuestros números de primer trimestre. Entonces, cuando uno tiene esos dos elementos sobrepuestos y toma en cuenta que Centroamérica es contracíclico contra Colombia en el ciclo de petróleo, pues por varias razones, principalmente porque son importadores netos de petróleo y nosotros somos exportadores, razón por la cual a ellos les va mucho mejor cuando sucede lo que ha sucedido en el mundo, digamos, al principio de este trimestre, comparado con Colombia, y que además, cuando hay estas devaluaciones como las que vimos en los primeros 2 meses del año, nos contribuye con mucha mayor utilidad. Entonces, esa está debajo de la que estamos viendo y a la que todo el mundo le para más atención,
pero le pone más atención, pero ha estado ahí. Esa crisis de alguna forma se ha estado disolviendo y cada vez cuando vemos los números de Brent a 43, números que están por encima de los puntos de break-even colombianos, o sea, ya sabemos que desde el punto de vista de pronto de utilidades no están tan fuertes las petroleras, pero desde el punto de vista de generación de divisas ya están en un punto, digamos, donde salieron de la criticidad y vemos los movimientos cambiarios en el resto del mundo, se ha estado suavizando, no ha desaparecido, no hemos vuelto al, digamos, el nivel de 3.300, que era más o menos el nivel de referencia cuando arrancamos el año, pero donde el punto de 4.100, 4.150 que alcanzamos a tocar, ya lo vemos atrás en este ciclo. Entonces, eso está pasando, eso no hay que perderlo de vista porque ayuda a las finanzas del país, ayuda a los temas cambiarios. En el caso, además de todos los temas de volatilidad, es un elemento menos para tener en la lista de, digamos, de elementos de presión. Centroamérica se ha seguido comportando bastante bien y si quieres más adelante, para no desviarme del tema, podemos hablar un poco más de ellos, pero a su vez Centroamérica está bastante diversificado en productos y en regiones, entonces nuestra operación centroamericana ha logrado sostenerse relativamente bien. Después tenemos el pedazo de Corficolombiana, donde Corficolombiana realmente, aunque está afectada también por la coyuntura, si uno piensa en ellos, y yo sé que ustedes van a hablar de ellos, con ellos más tarde, entonces no quiero profundizar demasiado sobre este tema, pero sus negocios principales son concesiones de carreteras y petróleo. Ellos también tienen otras industrias, pero las industrias contribuyen mucho menos. Una de esas, por ejemplo, es hotelería, pero hotelería contribuye más o menos con el 2% de los ingresos en un año normal. Razón por la cual, digamos, si uno se enfoca en los dos principales negocios, que son la gran mayoría de la utilidad, son negocios que en esta coyuntura se van a estar comportando mucho mejor que la mayoría de la economía. El de carreteras, porque pues la construcción es una de las áreas que primero se reactivaron y aunque pues todos los temas de seguridad hacen que uno no pueda regresar al pasado como era, volver a poder avanzar en construcción es algo que se va a estar dando. Y segundo, el negocio de Promigas, que si uno lo parte en pedazos, tiene algunos afectados, como el consumo de gas industrial, pero el gas residencial ha crecido, el transporte es relativamente insensible a lo que está pasando, y en la medida en que los niveles hidrológicos estén más bajos, pues el despacho de las plantas termoeléctricas es mayor, razón por la cual Promigas pues tiene algunas cosas que le van a ayudar inclusive contra un año promedio. Entonces, cuando, digamos, volviendo al principio de la conversación, más o menos 30% de nuestro negocio está viniendo de Corficolombiana más Porvenir, que es la que me falta mencionar, pues tenemos una parte que da un nivel de base adicional a lo que tendría simplemente un banco normal. El tema de pensiones, para terminar, digamos, por completitud, que es más o menos 10% de nuestro ingreso, fue muy golpeado durante el primer trimestre. Lo que vimos nosotros es lo que cualquier inversionista que tenga exposición a mercados debió haber visto en febrero y en marzo, y fueron unas caídas de los mercados muy relevantes. Si uno mira Colombia, además, y hace el compuesto de lo que pasó con los indicadores más lo que pasó con la moneda, algunos de nuestros mercados perdieron casi que el 50% del valor muy rápidamente, y a partir de esos niveles han estado recuperando valor. Entonces, la parte de gestión de portafolio que tiene Porvenir, que es el 1% de los fondos que maneja, pues le ha servido de sustento. Adicionalmente, en el tema de comisiones, estamos en un ciclo también diferente al bancario, y ahorita cuando hable de bancos, pues les voy a comentar sobre lo que está pasando allá, pero las pensiones están más afectadas, la parte de comisiones, por los indicadores de desempleo que por la parte transaccional. Y la parte transaccional es la que está haciendo, digamos, la mella principal en los resultados de los bancos que dependan de la transaccionalidad. Entonces, hay un 30%, como les hablé, que está protegido, que es los negocios no bancarios, no de banca comercial y banca retail, y además dentro del bancario tenemos una diversificación que nos ayuda. No sé si me vas a hacer una pregunta antes de que pase a hablar del perfil de riesgo.
Eh, si quieres, dale antes de comentar otros temas. Tranquilo. Bueno, perfecto. Entonces, dentro del perfil de riesgo, los temas que siempre hemos mencionado nosotros, digamos que normalmente lo hablamos más cualitativo, pero vale la pena poner un poco de números. El perfil de nuestras carteras tiene un poco menos de exposición a riesgo. El perfil también de nuestro portafolio de inversiones está mucho más concentrado en lo que antes se llamaba disponible para la venta, razón por la cual también es menos sensible a lo que está sucediendo en las volatilidades de mercado. Pero para concentrarme en la parte de cartera de crédito, que pues es el corazón principal de nuestro negocio, eh, nosotros tenemos, cuando hablamos de consumo, tenemos una concentración mucho mayor en productos y segmentos de menor riesgo. Y esto ha sido tradicional en el grupo. Entonces, nosotros hemos dado números del estilo de más o menos 45% de nuestro portafolio de consumo consolidado, concentrado en libranzas. Y si uno mira dentro de Colombia, Colombia más o menos el 56% de nuestro portafolio son libranzas. Y si toma uno producto por producto, pues vuelve a hacer el zoom y ver elementos del mismo estilo. Entonces, por ejemplo, en nuestras libranzas, cerca del 90% son pensionados o empleados públicos, que son la parte menos sensible a los ciclos de desempleo. Hay más o menos cerca del 90% de nuestras libranzas están ahí, partidas mitad y mitad entre pensionados y empleados de gobierno. Entonces, si uno toma, digamos, ese ejemplo que pronto es el más visible, donde nosotros tenemos participación de mercado de más o menos el 40% en Colombia, y se mueve hacia la derecha en el espectro de riesgo y llega a libre destinación, donde en libre destinación nosotros tenemos un 15% de participación de mercado, comparado con una participación promedio en Colombia de más o menos 26-27%, pues muestra cuál es nuestro talante de riesgo. Estamos en lenguaje de gestión de portafolios, estamos overweighted en los de menor riesgo, 40% de market share en libranzas, y estamos underweighted en los de mayor riesgo, como libre destinación, donde tenemos pues cerca de la mitad de lo que sería nuestra participación natural. Y vale la pena mencionar que en el último par de años, en la medida en que hubo un crecimiento fuerte allá y en ese producto, en el de libre destinación, y nosotros percibíamos todavía un nivel de riesgo alto en la economía por razones muy diferentes a lo que estamos viendo, sino más por ciclo de crecimiento de PIB, habíamos entregado más o menos el 25% de nuestra participación de mercado, habíamos bajado del 20 al 15, precisamente para no entrar a tomar niveles de riesgo que percibíamos en ese momento todavía un poco prematuros. Entonces, ese ejemplo que es tomar como la cartera colombiana y partirla por pedazos, pues es digamos, un poco los hechos detrás de por qué cuando yo digo, pues todos estamos enfrentando lo mismo. Y de hecho, cuando uno mira el efecto por segmento, por producto, realmente, pues lo previsible es que va a ser parecido a lo que todos vivamos. Las mezclas de nuestros balances no son las mismas. Entonces, en ese sentido, aún expuestos al mismo tipo de morosidad en cada una de las líneas, pues la mezcla nuestra nos va a llevar a un mejor resultado. Si a eso le sumamos que tenemos como soporte también adicional a nuestros ingresos bancarios, los ingresos de los otros negocios, eso nos da, digamos, una menor volatilidad, como realmente se ha demostrado ciclo tras ciclo en lo que hemos visto en el pasado. Uno toma la historia de 15 años del Grupo Aval y ve que nunca tenemos ni los crecimientos, digamos, más fuertes del sistema, ni tenemos las caídas más fuertes del sistema, tenemos un poco menos de volatilidad en resultados. Y eso hablándolo estructuralmente, digamos, para de pronto hacer una pausa ahí antes de entrar a cómo hemos manejado el ciclo actual, sino más temas que son propios nuestros, que no es que nosotros estuviéramos previendo lo que iba a pasar ahora, sino que estructuralmente hemos ido construyendo a lo largo de décadas, porque pues todas estas estructuras no se construyen en un trimestre, sino se construyen durante muchas décadas, se construye un portafolio de ese estilo, pero pensamos que va a ser parte de lo que nos ayude a enfrentar un ciclo que, como todos sabemos, es muy fuerte. Perfecto, Diego. Yo me quería devolver un poquito para tocar un par de temas macro en Colombia, entendiendo que
igualmente hoy día tenemos inversionistas tanto de renta variable como clientes y economistas interesados en la parte macro colombiana. Y ahí las preguntas, un par de preguntas que te hago con referencia a Colombia son las siguientes. La primera es, ¿qué posibilidades ven ustedes y cómo están incorporando internamente una posibilidad que en Colombia se pierda el grado de inversión, que es algo que, a diferencia de nuestros otros países de la región donde operamos, Chile y Perú, pues no se tiene ese tipo de discusión en este momento? Mira, yo partiría esa discusión en dos y es desde el punto de vista de prepararse. Yo creo que esto es más un tema de entender cuáles son las consecuencias de un ciclo de ese estilo. Eh, yo creo que no es mucho lo que se pueda hacer diferente a eso, porque si piensas, el mercado ya desde el punto de vista de precios viene descontando desde hace ya varios trimestres ese nivel de riesgo. Entonces, hoy en día yo creo que existe digamos, ese riesgo, pero yo creo que ya los mercados lo construyeron hace rato, entonces no hay una posibilidad digamos, de ser ágil y anticipando eso, tomar una serie de acciones, porque yo creo que ya estamos inmersos en ese riesgo desde hace un tiempo. Hay un tema de todos modos, y pues esto es muy a calidad de opinión personal, y es las calificadoras sí tienen que tener un cuidado muy grande en este momento con las acciones que tomen por dos razones de fondo. La primera, cosas que típicamente en un ciclo normal están mal vistas, como un aumento de gasto de gobierno o un mayor déficit, pueden ser las decisiones más apropiadas a tomar para enfrentar una crisis de este estilo. Yo creo que todos hemos visto la variación la gran dispersión que hay en estimados de crecimiento de PIB, donde muchos de los diferenciadores entre un analista y otro es que está asumiendo como política pública, como estímulo fiscal. En este momento, una acción apropiada de política pública realmente es lo que va a ayudar a una recuperación más rápida y además a un deterioro menos profundo en variables críticas como empleo y otras variables que son realmente importantes para que la economía colombiana mejore. Entonces, penalizar acciones de corto plazo, yo personalmente pensaría que pierde el propósito principal de una calificadora, que es ver la probabilidad de pago de largo plazo. Y la probabilidad de pago de largo plazo en este momento de un país como Colombia aumenta en la medida en que tome las acciones de política pública correctas, como parecería estar haciendo. Perfecto. El segundo elemento, simplemente para no perderlo de vista, es la calificación. Crecientemente, digamos, sobre los últimos 10 años, las calificaciones han dejado de ser absolutas, donde uno dice aquí hay una tabla donde si se ven los siguientes ratios, su calificación cae en X sitio, y se han vuelto temas mucho más relativos. Entonces, las calificadoras toman la base de pares y miran cómo se ven los indicadores. Entonces, en ese sentido, el ciclo que habíamos visto en los últimos años era un ciclo donde para mantener la calificación tocaba ir mejorando los indicadores porque el mundo estaba mejorando sus indicadores. Entonces estamos en el otro lado de la moneda en este momento, y es un deterioro global de indicadores donde la calificación relativa, pues si las calificadoras son consistentes con lo que hicieron en los últimos 10 años, deberían tomar en cuenta cómo se están moviendo los pares. Entonces, simplemente menciono un par de pensamientos sobre por qué no necesariamente tiene que pasar en automático lo que sucedería en un ciclo normal, y además si solo le estuviera pasando a Colombia el tema de deterioro en algunos indicadores. Perfecto, Diego. Y el otro tema de pronto que nos interesa mucho conocer la opinión por parte de ustedes a nivel un poco más macro y incluso regulatorio en Colombia es si han visto, como en otros países de la región andina, la posibilidad que en Colombia se puedan llevar a cabo pues reformas tipo, digamos, como la posibilidad de retiro de 10% o un porcentaje, digamos, de los fondos de pensiones, o digamos un eventual congelamiento de los créditos.
En otras palabras, ¿qué probabilidad o qué tan probable es ver este tipo de iniciativas en Colombia? Esa sería esa pregunta. Mira, yo no soy politólogo, no te puedo responder esa pregunta. Lo que creo que toca mirar normalmente en este tipo de situaciones es cómo ha sido el comportamiento histórico de los países. Y independiente de que todo este tipo de iniciativas están existiendo en el mundo, digamos, en todos los países, no importa, digamos, casi la orientación política, habrá alguien que las está promoviendo. Históricamente, Colombia ha tenido instituciones muy fuertes, la superintendencia, el Ministerio de Hacienda, y dentro del mismo Congreso también hay muchas personas que son muy objetivas y muy bien calificadas en algunos de estos temas. Y si se mira históricamente la tendencia colombiana, ha habido un balance entre algunas de estas medidas que pues de pronto la forma de calificarlas es de populismo económico y digamos profundidad institucional. Yo creo que aquí toca darle un voto de confianza y también un reconocimiento a lo que ha sucedido históricamente en el país desde el punto de vista de institucionalidad, y sin descartar que todo ese tipo de iniciativas aparezcan y se discutan como está pasando en el planeta entero, pues hay los contrapesos y todo el peso, digamos, técnico también que ha caracterizado a Colombia históricamente. Perfecto, Diego, muy bien. Ya entrando específicamente y netamente en las operaciones de Grupo Aval, ahora comentabas un poco sobre el tema de la distribución, sobre todo en Centroamérica. Y Grupo Aval tiene una particularidad específica, una de sus particularidades específicas bajo la coyuntura actual, y es que recientemente cerró la compra de Multibank en Panamá. Quería con ese tema ahondar en un par de puntos y es que nos cuentes la estrategia, digamos, del grupo al obtener esta compra, cómo cambia de pronto el plan de negocios de esta compra bajo la situación actual. Bueno, mira, esa es una compra, digamos, que nos tiene muy contentos por varias razones. La primera, como siempre, es un muy buen activo. Y si ves, digamos, lo que hemos hecho nosotros hicimos una compra muy grande en Centroamérica, que fue la operación que tenía GE Capital hace ya 10 años. Ese fue realmente el paso transformacional que dimos nosotros, y encima de eso hemos hecho algunas compras muy dirigidas a segmentos y a productos específicos, y también en mercados que desde nuestro análisis inicial teníamos menor participación que la que nos parecía era una participación adecuada para competir. En Panamá, la operación que tenía allí era una operación muy pequeña, que nosotros crecimos inicialmente al comprar la operación de BBVA hace ya algunos años, pero de todos modos éramos un quinto puesto en el mercado. Eh, Nosotros somos creyentes que banca es un negocio de escala, que de hecho todos los temas alrededor de digitalización y eficiencia lo que está llevando es a una importancia mucho mayor de la escala, donde o bien se es un jugador de nicho muy específico en el que se tiene excelencia y se es distintivo en una actividad muy concreta, o si se está en banca de consumo y banca comercial, se tiene que tener unos niveles de eficiencia que solo están asociados a una escala dada. Entonces, en Panamá nosotros veníamos con unas inquietudes, digamos, desde hace 10 años de lograr un tamaño mucho más grande, donde habíamos comprado una operación que era fundamentalmente de banca de consumo en su momento, y nuevamente, si ustedes observan nuestro negocio, somos creyentes en la combinación de consumo con banca de empresas, banca corporativa, y hemos estado desarrollando ese negocio cada vez más fuerte en Centroamérica. Entonces, con esta operación nosotros pasamos de un quinto lugar a ser un segundo lugar fundamentalmente en Panamá, y lo estamos haciendo no trayendo más de lo mismo, sino trayendo segmentos y productos complementarios a lo que teníamos. Entonces, desde el punto de vista estratégico, era una operación que para nosotros tenía mucho sentido, combinado con una operación sana desde el punto de vista balance, desde el punto de vista de equipo humano, que es algo que nosotros evaluamos también siempre, un equipo humano
con el que nosotros nos sentíamos muy cómodos para estar trabajando en conjunto. Entonces, como activo era un buen activo. Se juntó esto el cambio en valor de los activos que ustedes vieron durante los primeros meses del año, y por diferentes razones tuvimos la oportunidad de volvernos a sentar a la mesa a revisar los términos de la transacción, y la transacción se redujo en precio un 40%. Fundamentalmente, la operación se está comprando más o menos a libros, a un número muy cercano a eso. Eso lo que ayuda es a hacer un poco de pricing in de todo lo que ha sucedido. Nos da una muy buena base para, independiente de que haya unos años más difíciles a los que hemos visto en las proyecciones que hicimos el año pasado, que la operación sea realmente atractiva. Entonces, nos cambia el perfil de riesgo desde el punto de vista de estar más concentrados en países con grado de inversión, como es el caso de Panamá. Nos aumenta la fortaleza en ese mercado, nos suma particularmente a segmentos donde nosotros teníamos baja presencia, y además lo estamos comprando a un precio que consideramos es un precio muy atractivo. Entonces, si tomas todas las cosas en cuenta, es una operación que pues nos deja muy tranquilos y muy satisfechos de haberla logrado en las condiciones en las que hicimos, y que sea exactamente ese activo el que se compró. Perfecto. Y siguiendo con esa línea, Diego, de Centroamérica, realmente queremos también preguntarte desde que empezó la pandemia y ahora que hay, digamos, unos meses, digamos, después de este nuevo normal, si se le quiere, entender un poquito mejor en la operación del BAC en Centroamérica, de pronto dentro de los países que la componen, quizás cuáles han tenido una mejor respuesta, cuáles de pronto por temas de país o por temas netamente de la operación como tal de BAC, de pronto han tenido más dificultades, de pronto desglosar un poquito más esa operación de BAC en Centroamérica sería valioso. Pues mira, no te voy a poder responder, digamos, al nivel de especificidad de lo que estás diciendo, en parte por la introducción, y es, mira, hay unos niveles de incertidumbre importantes y hay unos niveles de avance diferentes en lo que está pasando en el ciclo. Entonces, yo diría, en este momento los países están teniendo efectos por la pandemia relativamente comparables. Sin embargo, estaban montados en ciclos económicos diferentes, y un poco lo que dije para vale es cierto también para los países, y depende mucho el punto de partida donde nos tomó este shock, cómo va a ser el resultado, y por tanto, pues habrá países que se pueden afectar un poco más con el ciclo que otros. Hay un elemento de todos modos para la región como un todo que está siendo favorable, y es lo que estamos viendo hasta ahora de una rápida recuperación de la economía americana. Es muy importante desde el punto de vista de flujo de remesas y también en general de actividad económica. Entonces, Centroamérica está teniendo pues una ayuda grande de lo que esté pasando en Estados Unidos, y ese ciclo va a estar muy asociado a lo que pase en ese caso. Desde el punto de vista petrolero, pues el estímulo que había con petróleo por debajo de costo marginal de producción que vimos en algunas semanas, pues estamos volviendo a niveles, digamos, más favorables de los que había antes, pero todavía que le sirven de estímulo a esas economías. Entonces, de pronto te prefiero hablar más como región, y de todos modos, para darte un feeling, si uno toma dónde está concentrada nuestra operación está concentrada en Panamá, Costa Rica y Guatemala. Ahí tienes tú, digamos, el pareto de que es nuestra operación en Centroamérica. Hay otros países, digamos, que no están en esa lista, que ya venían en ciclos un poco más difíciles, como Nicaragua, donde pues, su punto de partida fue más débil que los demás, y hubo una respuesta más demorada para la economía, pero son más pequeños dentro de nuestro portafolio. Perfecto, Diego. Antes de entrar en un capítulo bien especial que yo creo que hoy por hoy para la banca es clave, que es el de riesgo de crédito, aprovecho para hacer un follow-up o preguntarte un tema adicional con respecto a Multibank, porque entendemos que esa marca va a estar separada, digamos, de la operación de BAC, y entendiendo la particularidad de cómo operan los bancos de Grupo Aval, aprovecho para preguntarte si estratégicamente
han pensado en el mediano plazo, entendiendo esta nuevo normal digital, si se le quiere, en alguna manera o alguna estructura para optimizar los diferentes bancos? O como venimos conociendo el grupo, va a ser igual en adelante la manera de operar separadamente, digamos, los bancos o las diferentes instituciones. Bueno, la pregunta es muy buena porque la pregunta además tiene un nivel de complejidad bastante importante porque Colombia y Centroamérica tienen situaciones diferentes. Colombia lo que tenemos son varios bancos operando en un mismo país. Centroamérica fundamentalmente lo que tenemos, porque ya fuimos unificando en cada uno de los países las cosas, es un banco funcionando en muchos países. Entonces, las complejidades no son las mismas. Centroamérica, y ya antes de responderte sobre Multibanco, te cuento lo que venía haciendo Centroamérica, porque ahí digamos, entra naturalmente lo que estamos haciendo con MFG. Nosotros veníamos trabajando en desarrollar centros de servicios compartidos regionales, que lo que estaba buscando hacer en Centroamérica precisamente es lograr mejorar o generar beneficios de escala en países que estructuralmente pues, son mucho más pequeños. Si uno piensa en Centroamérica, Centroamérica sumada es más o menos del tamaño de Colombia cuando uno lo mira en población, en PIB, pues ha venido creciendo un poco más rápido que Colombia como región, pero es una fracción de Colombia. Entonces, Centroamérica es, digamos, guardando, digamos, haciendo un comentario muy simplista, pero es como economía más o menos comparable con lo que es Colombia. Entonces, ese esfuerzo de Centro de Servicios Compartidos Regionales, lo que estaba buscando era generar esa escala y esas eficiencias que por el tamaño de los países naturalmente pues no puede lograr un jugador local. Centroamérica tiene un antecedente y es desde hace 10 años cuando lo compramos nosotros, ellos tenían un grupo corporativo que era el que dirigía la operación pues con los liderazgos locales, pero con un grupo funcional muy grande, centralizado. Entonces esto era un paso natural de moverse de temas más estratégicos a temas más operativos. Entonces ahí vemos, digamos, la llegada de Multibanco, donde uno diría, en un esquema normal, pues la respuesta sería, entonces coja Panamá y vuelva a una sola operación. Y la respuesta es no, nosotros estamos un paso de pronto más adelante de eso, y es operativamente, la centralización no la estamos haciendo por países, sino la estamos haciendo más regional. Entonces, la integración de esa operación va a funcionar mucho más como una integración dentro de lo que ya se estaba haciendo regionalmente. Eso tiene una ventaja importante y es genera un ambiente de riesgo operativo mucho menor que una integración tradicional entre dos jugadores que tienen una transformación tan grande en el momento. Que pues nuevamente nadie se imaginaba dónde íbamos a estar parados hoy, pero bajar todas las complejidades que uno pueda en este momento y tener el foco en los sitios que realmente es importante tenerlos es una ventaja. Entonces, eso ya era el plan y pues lo veníamos estructurando de esa forma, pero diría yo en esta coyuntura se vuelve mucho más valioso ir por esa ruta de integración que por una ruta que generara riesgo operacional. Eso es el capítulo Centroamérica. Ahora hay un capítulo Colombia y después hay un capítulo grupo completo, digamos, encima de esto. Nosotros, digamos, uno de los temas que venimos mencionando sistemáticamente es, sí es cierto, nosotros no hemos fusionado los bancos, pero también es cierto que hemos venido generando unos desarrollos particularmente tecnológicos en forma centralizada. Obviamente, si uno no tiene fusionados dos bancos, pues uno no puede fusionar ni la solvencia ni la liquidez. Hay una cantidad de cosas que no se hacen, pero desde el punto de vista de eficiencias, sí se puede lograr mucho antes de tener una fusión legal y además en el proceso se puede eliminar mucho del riesgo operacional que se tiene en una fusión. Y yo enfatizo mucho el tema de riesgo operacional porque cuando ustedes miran las fusiones, digamos, regionales que ha habido en las últimas décadas, típicamente los clientes terminan sufriendo mucho en el proceso operativo de tomar dos monstruos y sumarlos. En ese momento, pues lo que termina pasando es unos problemas de servicio relevantes que además duran durante muchos años. Las integraciones legales pueden pasar un día en una notaría para poner las cosas sencillas, pero la realidad es que la fusión operativa toma muchísimo tiempo
y cuesta muchísimo dinero desde el punto de vista tecnológico. Entonces, nosotros hemos ido más por una línea de convergencia y de alguna forma silenciosamente hemos venido integrando cosas, en particular todos los canales, digamos, más modernos arranco desde los ATMs hacia adelante. Los hemos venido trabajando en conjunto como grupo, generando las escalas de grupo y con una lógica también de una red común de servicio en Colombia. A eso se le suma lo que está pasando en digital, que fue parte pues, de las cosas que mencionaste dentro de la pregunta, y es, digital nos está llegando a nosotros hace algunos años y nos cambió el plan que teníamos. El plan inicial nuestro era un plan de tecnología tradicional, de convergencia de los core systems, después de convergencia de todos los aplicativos periféricos, para permitir que los back offices en algún momento se fueran acercando mucho más. Sin embargo, digital tiene un enfoque donde, primero que todo, los tiempos son mucho más cortos. Cuando uno habla con cualquiera que haya hecho una transformación de un core system, les está hablando de 5, 7, 10 años. Son órdenes de tiempo muy largos, mientras que los tiempos en digital son tiempos que se miden en semanas. Entonces, uno tiene una primera versión del producto, que es la mínima versión viable del producto, que se lanza muy temprano y muy rápidamente se sabe si se le debe poner más dinero o no. En el caso nuestro, nosotros desde, digamos, el inicio lo hicimos en el Banco de Bogotá ya hace años, que montó un laboratorio digital, pero muy rápidamente nos dimos cuenta que como grupo debíamos montar un esfuerzo colectivo de estrategia digital y así han venido trabajando los bancos en el último par de años, de forma tal que no nos toca inventar 4 veces el mismo desarrollo, sino que una vez que se hace el desarrollo, más o menos el 70-80% del código sería común, aún manteniendo todo el carácter particular de cada uno de los bancos, una gran mayoría del esfuerzo ya está hecho. Y problemas típicos digamos, de tecnología digital, y es cuando Sebastián Gallego entra por su terminal y dice yo soy Sebastián Gallego, al otro lado toca saber que de verdad es Sebastián Gallego. Estoy diciendo una cosa que parece muy sencilla, pero que son los tipos de problemas que en digital son problemas grandes. Pero una vez se resuelve para un producto en un banco, se puede replicar a todos los productos de todos los bancos y hay ese tipo de escala. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros ir avanzando con nuestra estrategia digital rápidamente. Y la resumo en 3 palabras, es cuando uno mira digital, y lo que voy a decir es común realmente a lo que están haciendo muchas entidades, hay una arista, si uno lo fuera a partir casi que en un plano de 3 ejes, que es tomar toda la operación actual y volverla mucho más eficiente. Volverla mucho más eficiente no es solamente desde el punto de vista de interacción con el cliente, sino también qué está pasando hacia atrás. Hay otra arista que es inventarse cosas totalmente nuevas, donde muchos de los bancos han ido avanzando, en general casi que todos los bancos, sin lograr llegar a generar utilidades adicionales, están modernizando sus productos. Y hay una tercera que es conectarse a los ecosistemas, que yo creo que todos estamos trabajando en lo mismo, y es amarrarse a la nueva economía. La economía antes funcionaba en lugares físicos y con una lógica similar. Los lugares hoy en día son lugares electrónicos, pero tienen una lógica que no es muy diferente, donde uno quiere estar presente en la esquina donde todo el mundo va a comprar cosas. Entonces, tiene que estar también conectado a esos ecosistemas. Entonces, si uno piensa en priorización, pues para inventarse números, uno está 70% trabajando en el negocio tradicional, las cosas que no suenan muy innovadoras, pero que es donde están los gastos realmente de la operación, que es cómo se maneja una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, un crédito de vehículo, una libranza, todo este tipo de cosas, donde digamos, hay un esfuerzo muy importante de lograr eficiencias y mejora en la interacción con los clientes. Y después habrá un 30%, 25-30% en las otras 2 dimensiones que tienen que estar avanzando, pero si la primera no se hace muy rápidamente y muy bien hecha, pues está mucho más expuesto a los nuevos entrantes. Esta competencia no es solamente contra los jugadores tradicionales, sino también contra los nuevos entrantes, y por eso es muy importante ser tan eficiente en el negocio tradicional como cualquiera que lo trate de hacer.
Entonces, di una explicación muy larga sobre cuál es nuestra estrategia tecnológica, pero el punto al final del día es, digital nos está llevando a un nivel de integración que si estuviéramos teniendo esta conversación hace 5 años, Sebastián, jamás te estaría hablando de eso. Y de hecho, seguramente hace años cuando hablamos de esto te hablé de cómo estábamos mirando la integración, la convergencia, hablaba de core systems, hablaba de todo ese tipo de lenguaje, del que también toca hablar, pero la realidad es que nosotros repensamos cómo era el orden para lograr las sinergias y la integración en nuestras operaciones, y muchos proyectos fueron suspendidos o pospuestos, y el camino para lograr mayor integración es, de hecho, manejar toda esta reconstrucción de toda nuestra forma de operar, que está sucediendo, digamos, en muchos productos más que estar metido solamente en un core system simultáneamente. Pues para cerrar ese pensamiento, en este ciclo te imaginarás, nosotros desde el punto de vista de disciplina, para enfrentar la crisis, hemos apretado costos en todos los sitios donde es posible hacerlo. Digital, en particular, ha sido una de las áreas que mantiene sus presupuestos y que sigue avanzando muy rápidamente, porque pues de hecho la transaccionalidad en medio de pues todo este cambio de estilo de vida, la transaccionalidad digital ha aumentado de una forma muy relevante y mucho más rápida de lo planeado. Perfecto, Diego. Y para cerrar, también en aras del tiempo, los últimos 5 o 7 minuticos, eh, entendiendo la dificultad, pues que en este momento seguramente no es posible dar un guidance general, pero podemos hablar, digamos, de qué tanto espera Grupo Aval en términos de deterioro de cartera o en términos, digamos, de provisiones, que es, yo creo que creemos nosotros y buena parte del mercado, que es el riesgo principal. Y solo para cerrar muy cortito también, si nos puedes contar simplemente en el frente legal los avances, que es una particularidad específica en este caso del Grupo Vali y de Corficol, en el tema legal, los avances relacionados con la investigación del caso Ruta del Sol 2. Sí, mira, arranco por la segunda pregunta para poderme enfocar en el tema de provisiones, te la respondo rápido. Realmente no hay novedades para reportar con respecto a la llamada de resultados pasada, en la que de hecho lo que mencionamos es seguían avanzando digamos, todos los temas sin digamos, ningún evento particular para reportar. Sobre ese tema, pues en el 20F nuestro y en nuestro reporte también local hemos hecho un disclosure muy extenso de qué son los temas, cuáles pueden ser las magnitudes y demás. Entonces yo te remitiría allá, pero desde el punto de vista de tu pregunta concreta no hay nada, digamos, para mencionar, y pues en la medida en que lo haya, pues lo estaremos comunicando al mercado, pero como hemos dicho, son temas que con diferentes niveles de velocidad pues nos han venido acompañando ya por un tiempo largo, pero tristemente no van a desaparecer de inmediato. ¿Qué sí hemos hecho ahí? Lo que dijimos en nuestras llamadas es lo que estaba en nuestras manos, que era hacer un impairment de la inversión que teníamos y provisionar totalmente nuestros créditos. Ya lo hicimos. En estados financieros, digamos, ¿qué es lo que falta ahí? Es que se castiguen esos créditos, y eso nos va a ayudar, digamos, más desde el punto de vista de indicadores, que haya un cambio importante, nos va a mejorar nuestro indicador de morosidad. Entonces, pasando ya a tu pregunta con respecto a calidad de cartera, yo creo que aquí va a tocar durante algunos trimestres ver una desconexión que se va a estar dando entre dos cosas, que es el gasto en provisiones y los indicadores de morosidad. Si piensas en números, más o menos el 30% de nuestra cartera ha recibido alivios. Nosotros hemos aliviado menos que el promedio del sistema, y la razón es porque hemos hecho muchísimos menos alivios automáticos. Si tú, digamos, para ponerle un poco de números a eso, yo te hablaba, cojamos Colombia, que es un mercado más sencillo para no tomar 7 mercados al tiempo. Pero si en Colombia tenemos 26-27% de market share en consumo, nosotros debemos tener más o menos el 18-19% de los alivios que se han dado en consumo. Y detrás de eso lo que hay es haber tratado de hacer los alivios en forma 1 a 1,
en la medida en que nos lo ha permitido la avalancha pues, de solicitudes. Te imaginarás lo que pasó al inicio de este ciclo, y es, por un lado, las medidas de distanciamiento llevaban a que no se pudiera tener más de un número X de personas en cada call center, y si alguna vez has tenido la oportunidad de conocer un call center, claramente hay más de 50 personas y están relativamente cerca. Entonces nos tocó inmediatamente rediseñar lo que estábamos haciendo, pues para ajustarnos a todas las medidas sanitarias necesarias. Eso se cruzó con una avalancha muy grande de clientes buscando alivios. En general, nosotros a la gran mayoría de los que solicitan alivios se los damos. Hay unos a los que no se los podemos dar, pero la abrumadora mayoría de los que lo pidan lo reciben. Sin embargo, pasar por ese ejercicio que es mucho más retador desde el punto de vista de gestión de clientes, pero digamos desde el punto de vista de crédito muy importante, trae información que no tendríamos de otra manera. Entonces, entender mejor cómo están ubicados nuestros clientes nos lo permite ese trabajo uno a uno. Entonces, devolviéndome, nosotros estamos nuevamente por debajo de nuestra participación natural de mercado en alivios, y la razón es porque hemos hecho mucho menos automático de lo planeado. Menciono este tema de los alivios porque los alivios van a generar un efecto en morosidad que es relevante, y ese pedazo de la cartera, o sea, este 30% de la cartera, por definición, al tener un alivio, está vigente, razón por la cual solo cuando termina el alivio empieza a vencerse, y le va a tomar un trimestre de estar 90 días vencido. Entonces, es posible que los indicadores, en nuestro caso en ese porcentaje, en el caso de los bancos que han aliviado mucho más, pues el número que va a no estarse deteriorando es mucho más alto. Va a generar una distorsión temporal en cómo son las morosidades. De todos modos, pues la realidad lo alcanza uno, razón por la cual más adelante, durante el año, seguramente todos esos números se van a empezar a evidenciar. Digo, esto lo desconecta de lo que está pasando en provisiones, porque nosotros, digamos, primer trimestre era muy difícil empezar a provisionar. Realmente lo único que hicimos de provisiones que tuvieran algún tipo de relación con la crisis fueron las de Avianca, y otras cosas que hicimos pues fueron menores en efecto. Pero ya durante este segundo trimestre, parte del ejercicio que hemos hecho nosotros es ver más allá de lo que están diciendo las morosidades para efectos de regulación colombiana, y obviamente en Full IFRS estamos mirando en IFRS 9 qué pasa con pérdidas esperadas y demás. Entonces, lo que seguramente se va a ver es unos gastos de provisiones más altos que lo que indicarían los indicadores de morosidad. Ahí no, yo prefiero, en la medida en que no hemos dado guía al mercado, porque pues tampoco tenemos todos los elementos factuales para darlo, no darte un número de guía, pero me devuelvo al principio de nuestra conversación. La mezcla de productos que tengamos nosotros nos debe ayudar a que al final del día, cuando digamos, todo termine de desenvolverse, terminemos en una mejor ubicación seguramente que el promedio del sistema. Y además vamos a tener una base de ingresos diferentes a los de intermediación financiera, que nos van a dar una base seguramente para que tengamos una mayor capacidad de incurrir en provisiones y de alguna forma de digerir más rápidamente el impacto que se tiene, que alguien que vea mucho más afectados sus ingresos por no tener esta diversificación. Entonces, en la medida en que vayamos nosotros avanzando, y seguramente en nuestra segunda llamada de resultados del año, les podremos dar un poco más de color, pero sí lo que anticipo es la morosidad va a ir mucho más lento que lo que va a ir el gasto de provisiones. En nuestro caso, 30% de la cartera más o menos, ese es el orden de magnitud de lo que está aliviada, va a tener ese comportamiento, digamos, si uno mira, digamos, Colombia. Centroamérica tiene unos niveles de alivio un poco más altos porque está concentrada más en consumo, y eso nos debe llevar más o menos a diría yo, un 35%, un número de ese orden de magnitud aliviado en el consolidado completo. Entonces, pues yo creo que nos toca mirar eso, y yo creo que el tema más importante que estamos trabajando todos los bancos es tratar de entender
independiente de cómo es la lógica de irse venciendo, cuánto es lo que de verdad se va a estar perdiendo al final en este ciclo. Y va a estar muy amarrado a los productos. Hay productos que desde ya están evidenciando un comportamiento mucho más favorable al que nosotros hubiéramos predicho hace un par de meses, y hay otros productos que, como digamos por su estructura, tienen un mayor nivel de riesgo, pues sí están exhibiendo el tipo de morosidades que nos imaginamos más temprano. Lamento no poderte dar una respuesta cuantitativa como sería tradicional en una respuesta nuestra, pero yo creo que no hay los elementos todavía en sitio para poderte ser mucho más concreto. No lo hay para el caso nuestro, yo pensaría que tampoco lo hay para los demás participantes del mercado. Espectacular, Diego. Con eso cerramos. Te agradezco mucho por tu tiempo, obviamente, y a todo el Grupo Aval por la participación. Reiteramos que en línea con lo que venimos haciendo en nuestro Día Bancario Andino, para el próximo, pues ya para el próximo evento nos desconectaremos de este, y a su vez, pues habría que ingresar al siguiente. Así que nuevamente agradeciéndote, Diego, a ti por la participación, a Alejo y a todo Grupo Aval por la participación en nuestro evento. Y nada, feliz día y nos vemos en el siguiente link que seguimos, recordamos, con la Superfinanciera de Colombia en este momento. Gracias, Diego. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a Credit Corp por organizar el evento.